Dios los bendiga. Hoy estamos terminando el módulo Guerra Espiritual. Ya es la cuarta parte, y esta es la lección número 9. Vamos a terminar y a cerrar este módulo aprendiendo acerca del espíritu de Pitón. Así que los dejo con su profesor. Tu micrófono. Ay, perdón. Pues sí, miren, ya son 9 clases, fueron del módulo 4. Y gloria a Dios por estas enseñanzas. Y pues esta es la última clase de este módulo. Dijimos que estábamos viendo los espíritus que son los que más afectan la iglesia, ¿verdad? A nuestra casa también, pero me refiero a esos espíritus que son los que más, son los que más mencionados, que pueden afectar a los líderes, a los pastores, y que buscan la manera de destruir una congregación con divisiones, contiendas, con envidias, con codicias, con celos, con difamaciones, con calumnias, con brujería y con rebelión, ¿verdad? Por eso vimos al espíritu de Jezabel, vimos al espíritu de Absalón, hace 8 días vimos al espíritu de Amalek y sus características. Nosotros podemos verlas en mucha gente que está en las iglesias, buscando la manera de destruir, de derribar a la iglesia, al grupo de el liderazgo, e incluso a los líderes principales, los pastores, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este espíritu de Pitón que también se da mucho, mucho en la iglesia. Y como decimos, también en nuestra casa, y podemos ya analizar y observar que también en nuestro trabajo, ¿verdad? Puede darse. Este espíritu es muy, muy, muy dado a dar profecía. Am, Porque el espíritu de adivinación viene de parte del diablo, y son espíritus que pueden estar en tu casa viendo lo que tú estás haciendo, viendo lo que tú hablas, oyendo lo que tú hablas. Y después, cuando alguien tiene este espíritu de adivinación, te va a decir, en tal lugar así y así, tú estás haciendo esto, tú vas a hacer lo otro, tú tienes planes de esto, porque el diablo escucha, ¿verdad? El diablo escucha lo que tú estás hablando y de tus conflictos. Esto es lo contrario del espíritu de la profecía, porque la profecía viene de parte de Dios, que es la verdad. Así que el espíritu de adivinación es una verdad a medias, y es una verdad con un propósito, ¿verdad? Te da una verdad, pero con un condicionante, y además te lleva a dudar incluso de la palabra de Dios. Entonces sí es importante que conozcamos este espíritu de Pitón, que es el espíritu de adivinación. Y esto lo vamos a ver que está afectando en casas, en regiones, en iglesias, en la familia, en fin. Ahora, Pitón, de la palabra griega Apolo Pitius, que significa pitón, adivinación, inspiración o brujería. Eso es lo que significa en griego pitón, ¿verdad? También de la palabra, vemos que de la palabra griega, de Apolo, puede venir lo de inspiración también, ¿verdad? También puede ser inspiración, inspiración. Continuamos. Ahora, la adivinación
es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. Y la Biblia revela que la adivinación viene a través de un poder demoníaco, así como la verdadera profecía viene a través del Espíritu Santo. O sea, es lo contrario, ¿verdad? Lo bizarro. ¿Continuamos? Y el pitonismo, que significa adivinación, agorero, adivino, o sea, un pitonisa. Una pitonisa es una bruja, una adivina, una agorera, ¿verdad? Por eso es pitonismo, que adivina la suerte por medio de las piedras, las cartas, el café, los cristales, la astrología, práctica que estudia la posición de los astros para predecir el futuro, creyendo que los movimientos de los planetas afectan a las personas, sus emociones y pensamientos. Por eso muchas veces cuando llegan a ir a ver a una eh, adivina, una bruja, normalmente te va a hablar de los astros, de las posiciones. Vas a hacer determinada cosa de acuerdo a tal día, porque tal día se van a acomodar y van a alinearse los planetas, y de ahí tú vas a obtener esto, lo otro y aquello. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Quizás en el pasado nosotros anduvimos yendo con adivinos, con brujos, con hechiceros, con santeros, con satanistas, pero a partir de que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos perdonó todo por ignorancia, porque no sabíamos que esto no era de Dios. Pero ahora ya no podemos decirle al Señor, ay, me equivoqué, o ay, qué pena, o ay, no, no me di cuenta lo que hacían, ¿verdad? Porque ahora sí sabemos que es pecado, ¿verdad? La pitonisa o sacerdote se le llama así a cualquier mujer u hombre supuestamente poseído por un espíritu de adivinación que predice el futuro, o predice otras cosas. Y lo puede hacer, como ya dijimos, por medio de todo ese tipo de cosas que usa para la adivinación, ¿verdad? Pero al final de cuentas, una pitonisa, una sacerdotisa es una bruja. Así, es una bruja. Ah, no, que el vidente, que hay, el guía espiritual. Y lo podemos ver en Primera de Samuel 28:7. Dice, ¿te acuerdan de Saúl cuando fue a consultar a esa mujer para poder saber, eh, que quería hablar con Samuel cuando ya había muerto? Dice en Primera de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, espíritu de adivinación. O sea, este espíritu de Pitón. Ahí no dice Pitón, pero el espíritu de adivinación es el espíritu de Pitón. Todo adivino tiene espíritu de Pitón. Y el origen de este demonio tiene una raíz de la mitología griega, porque Pitón era una criatura en forma de serpiente, o era un dragón asociado con el dios Apolo, de acuerdo a la mitología griega, ¿verdad? En donde supuestamente sacerdotes y sacerdotisas podían canalizar al dios Apolo para obtener información sobre el futuro. Y se decía que esa serpiente que estaba ahí era la guardiana del oráculo de Delfos en Grecia. Y fíjense, yo investigando vi quién era Apolos, ¿no? El dios Apolos dice que era el dios griego de la música, la poesía, la profecía, o sea, la adivinación, ¿verdad? El arco, la flecha, la curación, porque también él, según él, curaba, y el sol. Y era el patrón de Delfos. Delfos está en Grecia, es una zona central del país, a los pies del monte Parnaso. Y ahorita es un yacimiento arqueológico que hay ahí en Grecia, ¿verdad? Y el oráculo de Apolo
estaba en Delfos, era una ciudad a donde se iba a recibir palabra, a recibir profecía del dios Apolos. Entonces, vean, todo esto viene de la mitología griega, pero en fin, al final de cuentas son demonios. Hoy en día, pues vemos, ¿verdad? Podemos ver ahora la industria moderna, ¿verdad? De la psíquica moderna, pues están las cartas del tarot, la lectura de la palma de la mano, las bolas de cristal, las bolas de la cuija, las cartas astrales, y lo que dijimos, ¿verdad? Que pueden andar viendo todo lo de la astrología, pueden andar viendo lo de la cuica y el café, que las piedras y todo esto, toda la gente que ha ido a, a tener una consejería con estos brujos, sabe qué cosas usan para poder recibir, según ellos, predecir tu futuro o qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y esto se ha introducido mucho en la iglesia. Podemos ver que a veces los hermanitos andan diciendo que tienen palabra de profecía o que tienen el don de profecía o que son profetas. Eso entró a la iglesia también, ¿verdad? Y bueno, entonces la adivinación es una abominación para Dios. Desde que el Señor le hablaba a Israel, le decía que era abominable, que ellos no podían andar en esas prácticas de la adivinación y menos tener relaciones con adivinos y con agoreros. Y en Deuteronomio 18:10-12, él da una sentencia. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, porque antes pues se hacía, ¿verdad? Entregaban a sus hijos para que les fuera bien, entregaban a los más pequeños y los quemaban, se los entregaban a ese Dios. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, o sea, esos espiritistas, ¿no? Que se poseen a tu papá, a tu mamá, porque van a consultar, ay, quiero que me hablen papá, quiero que me hable mi hermana, mi tío, o en fin, mi hijo, ¿verdad? Que ya murió, y van a esos lugares, y según se posee el espíritu de ese familiar en la persona, y hablan, ¿verdad? Dice, ni quien consulte a los muertos, porque eso no es de Dios, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, desde que iban a entrar a la tierra prometida, le dijo, no lo hagan. Pero parece que como a los niños cuando les dices no toques, lo tocaron, ¿verdad? Se convirtieron en unos idólatras que empezaron a adorar a los dioses falsos cuando entraron a la tierra prometida y adoraron a los dioses de estas naciones cuando Dios los había echado fuera de Israel. Y hasta el día de hoy seguimos con eso, ¿verdad? Entonces, este espíritu de Pitón es la inspiración o fuente de la brujería y adivinación. De entre todo el conocimiento de la posesión demoníaca y la liberación que hemos visto y que aún no hemos visto, dice que este espíritu solo se nombra en el libro de los Hechos como tal. Y es la única vez que hay referencia a este espíritu maligno de lo que ocurrió en esta ciudad con la muchacha esclava poseída por el espíritu de adivinación o pitón que regía en esa región por miles de años. O sea, cuando Pablo va a Éfesos, allá Atenas, va a Éfesos a predicar la palabra, allá había una iglesia que ya habían levantado y ellos dicen que iban rumbo a la oración. Pero en ese lugar
lugar, dice que aún los cielos y el clima espiritual estaban regidos por esta fortaleza espiritual, bajo esta influencia del espíritu de adivinación, porque ahí estaba, se supone que el altar y el oráculo en Grecia. O sea, fíjense cómo aún levantando iglesias en ciertos lugares, pero si en esos lugares hay una influencia maligna, va a estar afectando incluso a esta congregación. También tenemos una clase, Martita, ¿te acuerdas cuando checábamos dónde ibas a poner tu iglesia? Una bibliografía del lugar, ¿cómo se llamaba? Cartología. Tenía, para poder levantar una iglesia se tenía que hacer una cartología espiritual. ¿Por qué se tiene que hacer una cartología espiritual? Porque tienes que saber qué espíritus se mueven en este lugar, para que si hay influencias malignas, como en el caso de nosotros que estamos aquí en Alcance, Victoria, Aragón, estamos en una zona de brujos y de hechiceros. Entonces, sabrán los ataques que hay, ¿verdad? ¿Qué ataques rigen normalmente aquí? En esta iglesia siempre va a ser ataques de brujería. Pero gloria a Dios porque el Señor le puso en el corazón al pastor y a la pastora que fuera en ese lugar. Entonces, bajo esa influencia estaba también Éfeso. Y allí habían puesto iglesias Pablo como apóstol que era. Entonces, cuando él iba a visitar ahí a Éfeso, a todos los efesios, eh, y iba a visitarlos, y dice que el diario iba a la oración, diario iba a la oración, pero resulta que diario también aparece una chica que tenía un espíritu maligno de adivinación, y esta chica era una esclava de estos hombres que influenciaban, ella influenciaba en este espíritu de Pitón, pero estos hombres, sabiendo que esa mujer tenía este espíritu de adivinación, pues le sacaban provecho, ¿verdad? Me imagino que le leía las cartas o les hablaba de su futuro y ganaban dinero, pero pues aquí ya se le aparece a Pablo cada que van a la oración y se enoja Pablo porque ciertamente estaba diciendo la chica la verdad, pero una verdad a medias, ¿verdad? Tenía un propósito maligno. Y lo vemos aquí en Hechos 16, del 16 al 19. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. O sea, cada que veía que iban rumbo a la iglesia, a la oración, todos los días, no sé cuántos, pero dice que esto lo hacía por muchos días esta mujer. Y dice que llegó un momento en que Pablo se molestó tanto, dice, más desagradando a Pablo esto, este se volvió y dijo al espíritu, no a la chica, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y si ustedes leen todo el capítulo de Hechos, ven cómo los fueron a casi a juzgar, ¿verdad? Y después parece que hasta los golpearon y todo. Entonces, ¿por qué? Porque era la ganancia de estos hombres, lo que la chica ganaba por la adivinación, pero estamos viendo aquí que esta chica decía verdades, pero eran verdades a medias, ¿verdad? Entonces, aquí es donde por primera vez vemos
directamente que dice un espíritu de adivinación, o sea, de pitonisa. O sea, que podemos ver en estos versículos que la muchacha poseída no mentía acerca de quién era Pablo y Silas, ¿verdad? Ella dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero el objetivo era distraer, distorsionar y atraer a la gente a la idolatría. Y miren, si ella realmente hubiera creído que estos hombres hablaban de salvación, ella se hubiera arrepentido y había renunciado a la idolatría, ¿verdad? Y había denunciado que ella era un idólatra. ¿Se dan cuenta? Muchas veces hablan de que tienen espíritu de conocimiento. Y muchas veces a lo mejor nos van a decir cosas que nadie sabe más que nosotros, pero hay que pensar y darnos cuenta qué espíritu está atrás de esas personas. Si tiene un espíritu de adivinación o si tiene un espíritu de profecía. Y para tener el espíritu de profecía, se necesita que tengas a Cristo, ¿sí? Y que Cristo sea el que te revele las cosas. Así que debemos de tener mucho cuidado cuando algunos hermanitos nos quieren dar una palabra profética, ver de dónde viene y de quién viene, porque no todos los que están en la iglesia son verdaderamente siervos del Altísimo. Tengamos cuidado. Y en Deuteronomio 18:18 dice el Señor, ¿verdad? Que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, ya hacían lo que vimos anteriormente, ya lo había advertido el Señor. Por eso Pablo reprendió a esa muchacha, más bien reprendió al espíritu de que había en esta chica, y tan fácil que le dijo, sal fuera, ¿verdad? No hizo tanto escándalo, nada más dijo, sal fuera, y salió. Continuamos. Y entendemos y que quede claro que solo Dios es la fuente de la profecía y la revelación. Entonces, vemos que lo que la chica le dijo a Pablo y lo que le decía a los hombres y los pastores de esta iglesia que iban con Pablo rumbo a la iglesia, a la oración, no era malo lo que la muchacha esclava revelaba. Lo malo era el espíritu por el cual hablaba, ¿verdad? Con un espíritu de adivinación, no era palabra profética de Dios, era palabra de adivinación, de pitón. Ahora, para entender mejor cómo este espíritu ataca a los creyentes de la iglesia, miren, primero vamos a ver las características de una víbora, de una serpiente. Esas características físicas primeramente de una serpiente pitón, y así vamos a entender por qué tiene similitud con el espíritu de Pitón, así como vimos la historia de el espíritu de Amalek, vimos, ¿verdad? Primeramente la historia de dónde venían, quiénes eran, por qué llegaron a esta conclusión de llamarle de acuerdo al nombre del personaje. De lo mismo ocurre aquí. Es un espíritu de Pitón, pero vamos a ver qué hace una Pitón, ¿sí? Vamos a ver. Investigando, hermanos, vimos que una pitón es una serpiente grandísima, grande, maciza, tiene cabeza triangular, sus dientes están curvados hacia atrás, su cola es prensil. Las hembras suelen ser más grandes que los machos y llega a medir entre 6 y 9 metros y vimos que también pueden medir hasta 15 metros allá en las selvas.
aproximadamente pesan entre 90 y 150 kilogramos. Imagínense la inmensidad de este monstruo, ¿verdad? Continuamos. Las serpientes pitón son grandes, poderosas y aplastantes. Tienen mandíbulas flexibles, dientes afilados y escamas que recubren su cuerpo. Y son tan grandes que, pues, dice que su boca es tan grande también que pueden comer monos, cerdos, antílopes, e incluso se pueden comer a un ser humano. Los pitones no son venenosos. Ellos no utilizan como las demás serpientes que sueltan en veneno, ¿verdad? O que cuando te muerden sueltan en veneno, ellos no. Pero lo que hacen, su característica principal es que empiezan a enrollarse en el cuerpo de su víctima y no le rompen los huesos, pero lo estrangulan. Lo estrangulan. Está la fuerza de la opresión que terminan estrangulándolo. Los asfixian, ¿no? Así que cuando una presa está dormida o es débil, la pitón se envuelve alrededor de la presa y aprieta lentamente, y al cortar la circulación de la sangre y oxígeno al cerebro, la víctima muere asfixiada. Y este tipo de serpientes siempre van a buscar presas fáciles. Normalmente, como andan en la oscuridad en la noche, lo que hacen es ven, están desprotegidos, están dormidos, un changuito está dormido, su momento en el que están débiles o dormidos es cuando rápido los envuelve con su cuerpo y no hay manera de zafarse de ello. ¿Continuamos? Ahora vamos a ver, espiritualmente hablando, estas características del espíritu de Pitón. ¿Qué hace ese espíritu de Pitón en un hijo de Dios? Porque ya sabemos que en una persona que no tiene a Cristo, pues la tiene totalmente seducida, ¿verdad? No hay problema. Es más, el diablo no anda buscando precisamente inconversos porque ya los tiene en sus manos, ¿no? Ya hacen su voluntad, ya no tiene que convencerlos ni pelear. ¿Por qué? Porque son suyos, pero él siempre ataca a la iglesia. Siempre ataca a un individuo que busca de Dios, que se arrepiente, que comienza a tener esa relación con Dios, que quiere hacer cambios radicales en su vida, que ya renunció a vivir en pecado. Ahí es donde este espíritu de Pitón va a querer hacer daño a un hijo de Dios. Y el espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos. Primeramente, ¿para qué te quiere quitar la vida? Pues para no cumplir con la asignación que Dios tiene para ti en la tierra, porque todos nacimos con un plan y un propósito. Y si el diablo busca la manera de impedir que tú llegues a la asignación y al propósito para el cual te ha encomendado, ya la hizo. Por eso busca la manera de quitarnos el aliento de vida. El espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar. ¿Cuántas veces se han sentido paralizados por X problema? Dios santo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ay, Dios mío. Ay, y muchas veces decimos, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Entonces paraliza nuestro caminar. Cada que nosotros queremos hacer algo para Dios, este espíritu va a paralizarnos por miedo, por temor, cómo comenzar, cómo hacerle.
por dónde comenzar, ¿verdad? Él va a buscar la manera de evitar que nosotros hagamos algo para Dios. En caso de que seas pastor, busca la manera de evitar que por todos los medios tú consigas un local donde poner la iglesia, de que ya tienes la iglesia, pero no hay ningún congregante, ¿verdad? Ese espíritu de engaño y de mentira. O el mismo pastor tiene ese espíritu de engaño y de mentira, un espíritu de pitón que ya lo ha manipulado e influenciado y quiere tener a la gente así atada, sujetada y oprimida, de tal manera que no puedan desarrollar sus dones y su ministerio. Ese es un espíritu de pitón y de engaño. Y este espíritu puede fácilmente envolvernos y debilitarnos en estos momentos en que a lo mejor si me influencian y me manipulan en la iglesia, es porque yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios. Yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no tengo una vida espiritual, estoy dormida espiritualmente hablando. Cuando tú te congregas en un lugar a donde hay un espíritu de mentira y de pitón, de adivinación, te pueden envolver con la misma palabra. Y como tú no tienes conocimiento, ni estudias, ni lees, ni nada, pues ahí estás envuelto. Te tiene envuelto. ¿Por qué? Porque tú estás dormido espiritualmente. Así ha de ser, así debe de ser, así será. Y no puedes desarrollar tus dones, no puedes trabajar para el reino de Dios porque estás debilitado. Debilitado porque no tienes tú ni siquiera relación con Dios. También el espíritu de pitón puede fácilmente tomar, ¿verdad? A esas personas que están pues aletargadas, debilitadas, ¿verdad? Y aleja y mata nuestra conexión con Dios por problemas económicos, por problemas espirituales, por problemas emocionales, por pecado. Entonces ese espíritu te aleja de tener una relación, un contacto con Dios, porque es un espíritu de engaño, de adivinación, de brujería, que te tiene engañado, subyugado, embelesado, y tú crees que estás haciendo cosas para Dios, pero tú ni siquiera tienes contacto con Dios, ni siquiera oras, ni siquiera lees la Biblia, ni siquiera tienes esa comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace este espíritu, alejarte de la conexión con Dios. Es que yo sirvo en la iglesia, es que yo trabajo en la iglesia. Sí, tú estás sirviendo en la obra de Dios, pero tienes relación con el Dios de la obra, que es lo más importante. Primero, ten relación con el Dios de la obra y luego trabaja en la obra de Dios. Así que la finalidad de este espíritu es debilitarte, sofocarte y desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida espiritual y hasta física y emocional. Entonces, estos espíritus están en la iglesia. También el espíritu de Pitón se levanta cada vez que Dios quiere llevar a una iglesia o a un líder espiritual a otro nivel de gloria. No lo va a permitir, porque lo quiere tener sofocado en el mismo lugar y no dejarlo avanzar. Miren, cuando ya pasan los años,
hablando de un hijo de Dios, de que se congrega, tú no puedes estar estancado en un mismo liderazgo, ni en un mismo ministerio. Vamos de gloria en gloria en gloria y vamos avanzando. A lo mejor tú llegaste y eres el que lava los baños. Después eres el que barre hasta dentro de la iglesia. Después eres el que acomoda las sillitas. Después eres el ujier. Pero después tú vas a ser el líder, un maestro. Y muchas veces con el llamado que tú puedas tener de evangelista, de maestro, de pastor, cada que vamos elevando y brincando un nivel, este espíritu de Pitón se va a levantar para evitar que tú llegues a otro nivel. Va a detener tu ministerio, va a impedir que tú llegues a subir de nivel y te va a tener amarrado, abrazado, como lo hizo la Pitón, te tiene amarrado, envuelto y te está sofocando para que tú te quedes en el mismo lugar y no avances. No te va a dejar avanzar. No te va a dejar crecer espiritualmente. El espíritu de Pitón también quiere ahogar y asfixiar a toda la iglesia si puede, porque todos somos la iglesia, ¿verdad? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia y así. Cuando Dios nos da un plan divino para llevarlo a cabo aquí en la tierra, el diablo va a utilizar, aparte de Jezabel, de Absalón, de Amalek, va a utilizar este espíritu de hechicería. Y él quiere por todos los medios quitarnos el aliento para no cumplir con el plan divino, dijimos, aquí en la tierra. Y muchos hombres y mujeres han dicho, ya no quiero estar aquí, me largo. Algunos se vuelven a ir al mundo, ya no quieren saber nada de los evangélicos. Otros se van a otras iglesias, decepcionados, frustrados, porque no pueden creer, ¿verdad? Que los hermanos que se dicen hijos de Dios les hayan herido, lastimado, de tal manera que parezcan peores que las personas del mundo. Entonces, por la amargura, el resentimiento, ya no cumplen con el propósito profético que Dios les dio. Dicen, ya no quiero saber nada de la iglesia. Y se van. Muchos de nuestros hermanos de otras iglesias donde yo estuve, les pregunto, ¿cómo les han ido? ¿En qué iglesia están ahora? Ninguna. ¿Cómo? No queremos saber nada de la iglesia. Son unos hipócritas. Wow, te quedas así. Algunos preguntas, ¿dónde estás? No, estoy acá. ¿Y estás sirviendo? No, gracias, yo no quiero meterme en nada de eso. Hay muchas envidias, celos, todo eso, wow. Otros dicen, de plano, yo me fui a otro lugar, estoy trabajando, estoy sirviendo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjense que la mayoría de la gente que ha sido herida, decide dejar la iglesia y ya no quieren saber nada de ella. Entonces, este espíritu de engaño, este espíritu de mentira, este espíritu de brujería, este espíritu de hechicería, este espíritu de pitón, este espíritu de adivinación, que muchas veces te pueden decir hasta dar una palabra profética sin que venga de parte de Dios. Y si no se cumple esta palabra, tú te enojas con Dios, no con la persona, pero sin saber que este espíritu lo que hace es ahogar, ahogar, ahogar. Y este espíritu de Pitón apaga el fuego también, dijimos, ¿verdad? Porque ya no quieren saber nada de la iglesia.
apagan el fuego y el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que quiere hacer cosas para la iglesia, que quiere hacer cosas para el pueblo de Dios. Y dice, no, ya no quiero saber nada, ya. Y se apaga el fuego que había en ti, el fuego que ardía en ti, como cuando comenzaste a buscar el reino de Dios. Porque tú cuando comienzas quieres hacer muchas cosas, trabajar, servir, ayudar, bendecir, pero conforme pasan los años te vas decepcionando de tus líderes, te vas decepcionando de los hermanitos que abusaron de ti, te vas decepcionando de los hermanitos que buscan su propio beneficio. Y eso es por causa de que terminaron una de dos, hermanos. O el espíritu de Pitón los envolvió con engaños y con mentiras y los apretó de tal manera que los asfixió y murieron, espiritualmente hablando, y ya no quisieron saber nada de la iglesia. Otra cosa que también por causa de pecado, que no dejas tu pecado, que no renuncias a tu pecado, este espíritu de Pitón te va a estar diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Y este espíritu simboliza también el pecado. Y te envuelve, te envuelve, te envuelve de tal manera que tú terminas asfixiado por tu propio pecado. Es tan peligroso, hermano, no ponerle un hasta aquí al pecado. El espíritu de Pitón dice que también busca la manera de desanimarnos a nosotros para desanimar a otros y al oprimirnos perdamos la pasión y la emoción de las cosas de Dios. Y se ha dado mucho, mucho, tantos hermanos decepcionados por el hombre, no por Dios, ¿verdad? Y eso es como cuando te envuelve la serpiente y te oprime hasta que te asfixian las situaciones, te asfixian ver lo que están haciendo, te desalienta, te desanima. Y luego muchas veces también les dices a los otros, vámonos de aquí, ¿verdad? A otros. Entonces, cada quien va a tener su propio proceso. No podemos, si nosotros nos desalentamos, ir a desalentar a otros, ¿verdad? Cada quien va a vivir su propio proceso y a cada quien, de acuerdo a cómo le va, decide hacer determinadas cosas, ¿verdad? Pero no podemos permitir que ese espíritu de adivinación, de profecía falsa, profecía bizarra, digamos, nos vaya a engañar. Y no vamos a permitir que este espíritu porque también tiene este espíritu de Pitón, desanima y desalienta. Porque si a ti te da una palabra profética que no se va a cumplir, llega el momento en que te desanimas y te desalientas, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. También el espíritu de Pitón opera con falsas profecías para manipular y seducir a una persona con palabras sutiles y engañosas. Eso se da, pues, no tienen idea. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú estudias la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú tienes esa relación con Dios, esa comunión con Dios, que estás adherido a Él, no tan fácilmente ese espíritu te puede influenciar y manipular, como vimos en Pablo, ¿verdad? Pablo sabía y le incomodaba que ese espíritu le dijera la verdad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era su finalidad? ¿Exhibirlos para que los atacaran?
porque si era para arrepentimiento, gloria a Dios, ¿verdad? Ay, ya se dieron cuenta que soy un hijo de Dios y me van a preguntar, ¿cómo le hiciste? Yo también me quiero arrepentir, pero si es para seducir, si es para provocar conflictos y para provocar un problema mayor, como iba a provocar este espíritu de adivinación al gritarlo, sabiendo que ahí estaba la diosa Diana en ese lugar y que vendían los fetiches, las figuras, las imágenes, como en la villa, las imágenes ahí que venden afuera, todo eso, y de repente que vayas ahí en la misma villa y le digas, tiras todos los puestos de las imágenes, de las medallitas, de las figuritas, te van a matar. Así le pasó a Pablo cuando le dijo, cállate y sal fuera, ¿verdad? ¿Qué le sucedió? Que lo agarran, pues, ¿qué les pasa? Allí era un negocio tremendo de adoración a esta diosa Diana, al espíritu de adivinación. Miren, hace unos años, no sé si se acuerda la hermana Marta, hace unos años un pastor nos comentaba que este espíritu de Pitón nos recordaba una historia verídica allá en África. Había una mujer que tenía como un animal doméstico o una pitón, enorme la pitón, y dice que la pitón dormía con ella en su cama y que cada que se dormían la abrazaba, la envolvía y le decía, ay, ay, me amas mucho, ay, abrázame. Y la envolvía y así se dormía. Pero un día le empezó a abrazar más fuerte una noche. Y dice que la mujer decía, ay, no me aprietes tanto, me vas a romper los huesos, ¿no? Y le empezó a apretar más y más y más hasta que le dice, suéltame, me estás asfixiando, suéltame. Y la pitón ya no hizo caso. Hasta que la asfixió. Debemos de tener cuidado. A veces tenemos un pecadito, algo insignificante, algo que parece que no pasa nada, que es tolerable y te acostumbras a tenerlo. Más vale que nos pongamos a cuentas con Dios, nos arrepintamos, cualquier cosa que tengas, porque un día de estos te va a asfixiar tu mismo pecado, ¿verdad? Y eso me quedó bien grabado, de que a veces son tan sutiles y engañosas las palabras del espíritu de adivinación que podemos caer en el engaño. ¿Por qué? Porque operan con falsas profecías para manipular y seducir a una persona. Por ejemplo, un profeta de Dios, entre comillas, profeta, puede decir cosas que no se las contaba a nadie, pero ya lo saben. Lo sabe porque lo sabe. ¿Por qué? Porque los demonios están en el aire y los espíritus familiares pueden ver lo que tú haces. Un día una señora dijo, voy a que me lean las cartas porque no encuentro dónde está el testamento de mi mamá. Y la hechicera, la bruja, le dijo, el testamento de tu mamá lo tiene tu mamá escondido en tal y tal cajón. Ahí está, y lo dejó antes de morir. La señora va y lo encuentra, porque son espíritus familiares que estaban ahí mientras la señora había guardado cosas en el cajón. Y el diablo sabe porque estaba ahí, los espíritus estaban ahí. Entonces esa bruja da profecía de Dios porque dice la verdad. No, es una falsa profecía. Es un espíritu de adivinación.
¿sí? Debemos de tener mucho cuidado de cuando nos dan una palabra profética para no equivocarnos y preguntarle al Espíritu Santo, ¿viene de parte tuya? De lo contrario, podemos caer en el engaño. Así que es muy importante entender esto de este espíritu, porque de verdad que este espíritu opera a través de fortalezas que tenemos, que el diablo nos ha puesto fortalezas en la mente espirituales y sabemos que es el mismo diablo, este espíritu. Todos los espíritus vienen de parte del diablo para influenciar a los hijos de Dios, ¿sí? Y miren, notamos que la pitón no rompe los huesos de sus víctimas, sino que los envuelve con su cuerpo poco a poco y aprieta hasta matar a su presa. Así que este espíritu de pitón representa el engaño espiritual y la oposición al evangelio mediante prácticas como la adivinación y la brujería. Decimos que ya somos creyentes, que ya no vamos a tener consultas con brujos, con hechiceros. No, pero a veces me dejo llevar por palabras proféticas que no vienen de parte de Dios. Sugerencias que no vienen de parte de Dios. Y cuando tú convives con alguien que tiene ese espíritu de pitón, dice que poco a poco aprieta hasta matar a su presa. O sea, no es de repente, es poco a poco, porque este espíritu es muy paciente. Te tiene que llevar poco a poco en el engaño, poco a poco en el engaño, hasta que tú terminas siendo seducido, engañado, y ya después ya no tienes relación con Dios, ya no consultas con Dios nada, ya no lees la Biblia, ya no le preguntas a Dios, que ya ni oras. Le voy a ir a preguntar a la profeta a ver qué me dice. Le voy a ir a preguntar a esta hermanita que tiene espíritu de adivinación, de profecía. Voy a ir con el hermano porque ese hermano siempre da palabra profética. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Cuando a ti te dan una profecía, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante, ¿cuál es la verdadera profecía? ¿Qué es un profeta y qué es la profecía? Cuando a ti te dan una palabra profética, primero te habla Dios a ti, ya sea en palabra que te da, o ya sea en visión, ya sea en sueños, ya sea en revelación. Y cuando alguien viene que dice que es profeta y te dice la palabra, el Señor te dio esta palabra, tú dices, wow. Y el Señor dice que así, 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 pero te da la palabra. Pero a ti ya te lo avisó primero el Señor, ya nada más es para ti una confirmación de lo que Dios ya te mostró que debes hacer en cierta situación. Y eso nos lleva, hermanos, a que no andemos buscando profetas. Primero busquemos al Espíritu Santo de Dios. Consejos, sí. Consejería, claro. Pero que yo nada más ande buscando, ay, un profeta, que me diga el profeta. Queremos que el profeta nos hable. El Espíritu de Dios es el espíritu de la profecía de Jesús. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo cuando le creemos más a un hombre, palabra profética, que al mismo Dios? Esa es una ofensa para el Espíritu Santo.
contristamos al Espíritu Santo, herimos al Espíritu Santo, porque es como adivinación y eso es brujería. Y en el libro de Mateo 24:24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Por qué me engañaría a mí si soy elegida? Porque no tengo comunión ni relación con Dios, con el Espíritu Santo. De otra manera, no me puede engañar. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Ahora, ¿te está atacando? Vamos a ver cómo enfrentar este espíritu. ¿Cómo enfrentamos este espíritu de Pitón? Vamos a ver. Si tú sientes que te está atacando el espíritu de Pitón, te está quitando el aliento a ti y a tu familia, estás atado a algo que te impide vivir una vida santa. Y el espíritu de Pitón te quita el aliento espiritual y generalmente no te das cuenta que te está atacando. Ay, debemos tener mucho cuidado. Dice, si es así, de verdad, si es así, y si estás listo para expulsar este demonio, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo no puede estar este demonio. Tenemos que tomar toda la armadura espiritual de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que leer la palabra de Dios. Y de esta manera vamos a echar fuera a partir de hoy este espíritu de adivinación y de brujería. De otra manera no se puede. O sea, separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, hermano. Nada podemos hacer separados de Dios. Y recordemos que el espíritu de Pitón es un siervo, así, bueno, la manera de decir, tú eres un empleado del diablo, eres su siervo. Pero ¿quién es el diablo? Un principado, un ángel caído que ya fue despojado y exhibido públicamente hace más de 2000 años por Jesucristo, por medio de su muerte, de su sangre que derramó y de su resurrección victoriosa. Entonces, recordemos que cualquier espíritu, cualquier demonio, cualquier ángel caído, como este espíritu de Pitón, es un siervo del enemigo que ya está totalmente derrotado y que tiene un poder, sí, pero limitado, pero que no tiene poder contra nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, porque es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, el mismo Espíritu que estaba cuando dijeron en la creación, hagamos, hagamos, y él ejecutaba la palabra, creando todo lo que el Padre decía, hagamos. El Espíritu de Dios fue el que puso y engendró en el vientre de María a Jesús, el que lo bautizó, el que le dio el poder para que él resucitara hasta muertos, para sanar enfermos, para liberar. Ese mismo Espíritu es el que está en nosotros. Así que el diablo ya no tiene parte ni suerte en nosotros, a menos de que nosotros se lo concedamos. ¿Cómo se lo concedemos? Andando en pecado, ¿verdad? En desobediencia. Y como ya dijimos, todos fallamos,
todos pecamos, todos nos equivocamos, pero aquí lo importante es que inmediatamente vayas al trono de la gracia y le digas de pecado, Señor, me arrepiento, ¿verdad? Ahí ya le quitas todo el derecho legal que pueda tener el diablo o cualquier espíritu que se mueva en los aires. Y este espíritu de adivinación o de profecía falsa que está en la iglesia, moviéndose fuertemente en la iglesia, se disfraza de algo poderoso y toma a la gente por sorpresa si puede. ¿Cómo va a tomar a la gente por sorpresa? Aquellos que no tienen conocimiento de qué es el espíritu de profecía. Aquellos que no conocen lo que es la palabra profética, ni de dónde viene, ni cómo la recibimos. Por eso es tan importante que conozcamos y estudiemos qué es un profeta, qué es la profecía. Hay dones proféticos. El don de profecía parte de los dones que nos da el Espíritu Santo, al que le da don de profecía, don de profecía. Al que le da el ministerio profético, es un profeta que a todas horas está hablando palabra profética y que se va a cumplir. Porque si un profeta está bla, 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 bla y nunca sucede nada, es un profeta falso. Entonces, sí es importante que conozcamos que no debemos creer a todo lo que nos dicen alguien que dice que es profeta. Tengamos mucho cuidado, porque es un espíritu de adivinación, ¿sí? Entonces, con esto terminamos esta enseñanza. Bueno, algo más. La iglesia de Cristo, como les decía, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una amenaza al reino de las tinieblas. Nosotros somos una amenaza en el reino de las tinieblas. Por eso, todos los demonios, todos los ángeles caídos están a disposición del diablo. Y en especial este espíritu de Pitón para querernos atar, asfixiar la unción. Todos tenemos una unción que hay en nosotros para que no manifestemos el verdadero poder de Cristo. O sea, si tú no puedes manifestar el poder de Cristo, estás atado, asfixiado. Nadie sabe que eres cristiano más que tú. A nadie le compartes. Vas a la iglesia el domingo, pero cuando regresas a tu vida natural y normal. Se acabó. Nunca platicas de Dios. Nunca hablas de las cosas que Dios hace. Entonces, eso es lo que hace el diablo. Y el diablo va a buscar la manera de que tú no crezcas y de que tú siempre estés ahí atadito, atadito, atadito. ¿Por qué? Porque el día que te desatas, viene la amenaza al reino de las tinieblas. Porque cuando nosotros oramos, cuando nos levantamos a orar, híjole, las tinieblas tiemblan porque hay poder en la oración. Cuando tú decretas la palabra, esta palabra se convierte en profecía. Tú agarras la palabra que Dios te da y la declaras proféticamente. Por ejemplo, la de Isaías, Isaías, a mí me dio Isaías 41, bueno, nos dio Isaías 41:10, donde dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
y todos tus enemigos, todos los que contienden, pelean contra ti serán avergonzados, confundidos y perecerán aquellos que te hacen la guerra. Buscarás a aquellos que te hacen la guerra, ya no van a estar, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Me la aprendí en memoria y todos los días la decreto, todos los días la decreto. Y cada que viene una amenaza, cada que sé que la mujer anda haciendo cosas indebidas a nuestros enemigos, sea quien sea, decreto la palabra con una autoridad que me da el Espíritu Santo porque estoy declarando la palabra profética, porque toda la Biblia es una profecía. Cada palabra de la Biblia es profética. Entonces, cuando a ti te la da, se convierte, que dijimos en las clases de la armadura de Dios, en la espada del Espíritu. Y esa palabra que te da Dios, si tú la decretas todos los días o las veces que puedas, se convierte en una profecía y se va a cumplir. Entonces, el diablo dice, calladita mejor, vamos a tenerla ahí, tranquilita, atadita con tontería y media, pero que no hable y que no decrete la palabra, porque Dios te dice que Él vela por su palabra y su palabra es sí y amén. Yo no estoy decretando palabra mía, ¿eh? Yo decreto la palabra de Dios porque es poder. Entonces, es importante que nosotros nos desatemos ya de toda atadura, de toda ligadura espiritual, de ese espíritu de pitón, si nos tiene asfixiados con tanto bronca, tanto problema, tanta cosa que vivimos, amenazas, noticias del mundo. Eso nos ata también. Así que en Santiago 4:7-8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos, otra vez vuelve a decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, hay una condición, ¿verdad? Para estar cerca de Dios. Acércate a Dios y Él se acerca a ti. Tú te alejas de Dios y Él te aleja de ti. Pecadores, limpiad las manos. No, los pecadores te van a ir al infierno. No, dice pecadores, limpiad las manos. Límpiate para ser efectivo en el reino de Dios. Y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que están entre voy a la iglesia, no voy a la iglesia, estoy cristiano, no estoy cristiano, peco, no peco, eso es de doble ánimo. Dice, purifica tu corazón, dice, purificad vuestros corazones. Miren, de aquí de Santiago 4:7-8 hacemos una predica. Todo lo que conlleva esta palabra. El someterse, el resistir, el acercarse a Dios, el limpiarse, el renunciar a ser tibio o caliente, el santificarte, purifícate. Todo eso, hermano, nos invita a que nosotros renunciemos a ese espíritu de pitón, a ese espíritu de engaño y de mentira. Así que vamos a resistir el diablo arrepintiéndonos, renunciando a nuestras maldades y buscando de verdad ya de Dios, porque los días son malos. Así que desátate, deslígate para que no pierdas tu unción. Amén. Ahora sí terminamos.